Partimos de algo un poco distinto, una única fuente, una imagen. Imaginemos la escena. Es de noche, una habitación, casi oscuras, y por la ventana se ve la silueta de un castillo, la luna llena, y ahí, en el centro, sobre una mesa, descansa un documento. Y no es un papel cualquiera, es un pergamino, con un título muy claro, en mayúsculas, la capitulación. Nuestra misión hoy es esa, desentrañar los secretos de esta imagen. ¿Qué momento es este? ¿Quiénes son? Es que empezar solo con una imagen es... ¡Wow! Es un reto fascinante, ¿no? Nos obliga a ser detectives visuales, a mirar de otra forma. Totalmente. Cada elemento, la ropa, la caligrafía, es una pieza del puzzle. Vamos a intentar reconstruir la historia que nos quiso contar el artista, solo con lo que tenemos delante. Pues venga, vamos a ello. A ver, lo primero que salta a la vista es la ilustración que hay en el centro del documento. Ahí vemos tres figuras. Una de ellas, sin duda, es un rey. Sí, eso es inconfundible. Lleva corona, una capa roja sobre una armadura, y su gesto es muy solemne, casi diría que severo. Extiende la mano con un pergamino enrollado hacia otras dos figuras. Que también parecen militares, ¿verdad? Llevan armadura bajo la ropa. Sí, son caballeros o algo parecido, y uno de ellos se dispone a recibir el documento. Pero la interacción no es una celebración, para nada. No, en absoluto. Hay una tensión, una formalidad que lo domina todo. Es un traspaso, un acto de mucho peso. Exacto. La composición es la clave. El rey está en una posición de poder. Él entrega. Claro. Y los otros dos reciben. Esto no es una negociación entre iguales. Es la conclusión de un proceso. Y el castillo del fondo, en la ilustración. Eso refuerza la idea. Podría ser perfectamente el lugar que se está rindiendo, el objetivo de la conquista. Tiene sentido. Y todo el ambiente, la noche, la luz de las velas, crea una atmósfera de momento histórico, un punto de inflexión que ocurre además en privado, lejos de la vista de todos. Aquí es donde la cosa se pone, yo creo, realmente interesante. Si nos fijamos muy bien en el pergamino que sostiene el rey, el texto es casi ilegible, pero se adivinan unas palabras. A ver. Capitulaciones de... Y luego parece que sigue con Granada. Esa es una pista enorme. Pero espera, que hay más. A un lado, sobre la mesa, hay otra hoja con una anotación. Ahí se lee perfectamente visto bueno. Y debajo, una firma. Fernando II, Rex. Ahí está. Esas son las dos pistas definitivas. Ya lo tenemos anclado en la historia. Rex, rey en latín, claro. Y Fernando II no deja lugar a dudas. Es Fernando II de Aragón, uno de los reyes católicos. Claro. La palabra capitulaciones ya nos confirma que es un tratado, un acuerdo de rendición, para ser exactos. Una capitulación es, por definición, el convenio por el que un ejército o una plaza sitiada se rinde, pero ojo, bajo ciertas condiciones. Entonces, si juntamos Fernando II con capitulaciones de Granada. La conclusión es casi inevitable. Estamos ante una representación de la entrega de las capitulaciones de Granada, en 1491, el acuerdo que puso fin a la guerra y entregó el último reino musulmán de la península a los reyes católicos. O sea que la imagen no es una foto, es una recreación artística de ese momento. Y cada detalle está pensado. Fíjate en el sello de cera roja al lado del documento. Eso no es solo decoración, ¿verdad? En absoluto. El sello de cera con el escudo real era la garantía de autenticidad de la época. La firma visual del poder, digamos. Eso es. La prueba irrefutable de que el documento era oficial y, sobre todo, vinculante. Su presencia aquí subraya la solemnidad, la legalidad del acto. Todo en esta mesa, la pluma, el tintero, los libros, nos sitúa en un acto de Estado. La formalización de un cambio de poder. Exacto. Un cambio de poder a través de la palabra escrita. Vale, entonces, uniendo todas las piezas, la historia que nos cuenta la imagen es la del rey Fernando II, en un acto muy solemne, entregando los términos de la rendición a los representantes del bando vencido. Precisamente, la imagen captura ese instante final de un proceso militar y diplomático larguísimo. Es la representación del poder que se impone, y no solo por la fuerza, que también, por eso la armadura del rey. Claro, la armadura. Sino también a través de la ley, del documento. No vemos la batalla, sino su consecuencia administrativa. El triunfo burocrático que sigue al militar. Ahí está.
Y la expresión seria de todos, esa tensión que comentábamos, sugiere que son plenamente conscientes del peso histórico de ese instante. Sí, no hay ni un atisbo de alegría. No, no la hay. Hay gravedad. La gravedad de quien está cambiando el curso de la historia. Pero esto me lleva a una pregunta. Si es el final de una guerra de 10 años, la culminación de un proyecto político enorme, ¿por qué esa seriedad? ¿Por qué parece más un funeral que una victoria? Pues yo creo que porque lo que había dentro de ese pergamino era mucho más complejo que un simple hemos ganado. Ah, Como decíamos, una capitulación no es una rendición incondicional, es un contrato. Y los términos de las capitulaciones de Granada eran para la época sorprendentemente generosos. aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué se acordó exactamente en ese documento? Pues mira, ese pergamino que recibe el representante de Boabdil, el último sultán de Granada, Sí, era una promesa muy detallada. Garantizaba a la población musulmana de la ciudad el derecho a mantener su religión, el Islam. ¿en serio? Sí, sí. Podían conservar sus mezquitas, sus jueces, sus propias leyes y costumbres, y por supuesto sus propiedades y su lengua. En teoría, era la fórmula para una transición pacífica. Visto así suena casi utópico para el siglo XV. ¿Y por qué esa generosidad? ¿Era buena voluntad o había algo más? Había sobre todo mucho pragmatismo. Granada era una ciudad muy bien defendida. Claro, un asalto final habría sido terrible. Un baño de sangre para los dos bandos y habría destruido la ciudad que tanto ansiaban, intacta. Ofrecer condiciones favorables era la forma más inteligente de evitar esa carnicería. Era, en fin, una victoria diplomática para asegurar la victoria militar. Entiendo. Así que el documento es una herramienta política, no solo un trofeo. Exacto. El poder no se impone solo con la espada, sino a través de la ley y la burocracia. Es la formalización de la conquista. De acuerdo. La historia ahora es mucho más rica. No es el final de una batalla, es el principio de un experimento social y político. Pero entonces, si las condiciones eran tan buenas, volvemos a la pregunta. ¿Por qué ese ambiente tan sombrío? Porque quizá todos en esa sala, vencedores y vencidos, eran muy conscientes de la enorme fragilidad de ese acuerdo. Ujú. Un documento es una cosa, pero la realidad política y social que venía después era otra muy distinta. Fernando el Católico era pragmático, sí, pero estaba rodeado de figuras mucho más intransigentes. Sobre todo en la iglesia, me imagino. Exacto. Veían cualquier concesión al Islam como una debilidad, como algo inaceptable. O sea, que el rey firma algo que una parte de su propio entorno ya no ve con buenos ojos. Hay ahí una fuente de conflicto tremenda. Desde luego. Y del otro lado, para los representantes de Boabdil, era aceptar el fin de casi 800 años de presencia política musulmana en la península. El último bastión. Era un acto de una trascendencia histórica desoladora. Por eso no hay alegría. Todos saben que están cerrando una era y abriendo otra, completamente incierta, y que la paz que firmaban pendía de un hilo muy, muy fino. Un hilo que, como bien sabemos por la historia, no tardó nada en romperse. Poquísimo. Las capitulaciones se firman a finales de 1491. La entrega de la ciudad es en enero del 92. Y durante unos pocos años, se intentó mantener una política de conversión suave, liderada por Fray Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada. ¿Qué pasó? ¿Quién rompió la baraja? Que la presión de la línea dura se impuso. La figura clave del cambio fue el cardenal Cisneros, El confesor de la reina Isabel. él mismo. Mucho más radical. A partir de 1499 llegó a Granada e impuso una política de conversiones forzosos. Quemas públicas de libros en árabe, una violación sistemática de casi todo lo que se había firmado. O sea que menos de una década después, el documento que estamos viendo en la imagen ya era Papel mojado. completamente. Esa política de Cisneros provocó la primera gran rebelión, la del Albaicín, y luego la de las Alpujarras. Y la respuesta de la corona. Un ultimátum brutal en 1502. O conversión al cristianismo o exilio. Se acabó la libertad religiosa. El experimento de coexistencia había fracasado. Estrepitosamente. Es increíble cómo cambia toda la lectura de la imagen con este contexto. Esa escena ya no es la firma de una paz. No, es el preludio de un drama, el momento de la promesa, justo antes de su traición. La seriedad de las caras ahora cobra un nuevo sentido, casi profético. Precisamente.
La imagen captura el triunfo burocrático, pero si la miras sabiendo lo que vino después, ves la tragedia latente. Ves la fragilidad de la ley. Ves el poder convirtiéndose en tinta y pergamino, pero te recuerda que la tinta se puede borrar y el pergamino se puede romper. Entonces, recapitulando el viaje, hemos partido de una imagen anónima, la capitulación. Hemos identificado a los protagonistas, Fernando II y los representantes de Granada, pero lo crucial ha sido ir más allá. Sí, desentrañar el contenido y sobre todo el destino de ese documento. Hemos descubierto que no era una rendición humillante, sino un contrato con unas condiciones de tolerancia muy avanzadas. Esa es la gran paradoja. Prometía un futuro de convivencia que fue deliberadamente desmantelado casi de inmediato, y eso llevó a un siglo de conflictos, rebeliones y finalmente a la expulsión de los moriscos. Así que la imagen no congela un final feliz, congela un momento de equilibrio muy precario. Un instante en el que otro futuro parecía posible. Es un recordatorio fascinante de cómo los grandes giros de la historia se formalizan en actos privados, en salas cerradas. Es una ventana a la maquinaria del poder. No vemos la guerra, vemos su consecuencia administrativa, y en esa consecuencia está ya la semilla del siguiente conflicto. Y esto nos deja con una reflexión final. La imagen, lógicamente, se centra en los poderosos, el rey, los generales. Pero todo el drama que hemos comentado, el de las promesas hechas y rotas, recayó sobre cientos de miles de personas anónimas que no estaban en esa habitación. Esa es la cuestión fundamental. Y me hace pensar en la naturaleza de los tratados y los acuerdos de paz, incluso hoy en día. Se firman en despachos, pero definen la vida, la identidad y el futuro de gente común. Un documento como este representa una promesa solemne, pero la historia nos demuestra que ninguna promesa escrita es inmutable. Su valor real depende de la voluntad de poder de quienes deben cumplirla. Claro. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos de los grandes acuerdos que conforman nuestro mundo actual son tan frágiles como lo fue aquel pergamino? ¿Cuántas promesas esperan simplemente a que el equilibrio de poder cambie para ser olvidadas?